Ahora más habla de literatura libertaria, literatura pues ficción, no literatura ensayo. Va a ser este tema. Bien, buenos días. Una cosa es cierta lo que decía el señor Caixelán, es decir, que la lucha es el terreno de la cultura y es el terreno de las ideas son fundamentales y la ficción, la literatura es un elemento central a la hora de crear un mundo imaginario, un mundo futuro, un mundo donde se pueden ensayar, aunque sea de forma ficticia, nuevos mundos, nuevas teorías, nuevas formas de sociedad. Entonces es importante esta lucha cultural y me gusta esta jornada de hoy porque está pensada para el ámbito de la literatura. Normalmente los austriacos siempre se nos acusan de que se está hablando de economía o de cosas así y no tocamos el tema de la cultura o no somos capaces de difundir esta cosa y creo que la jornada de hoy puede ser interesante a este respecto. Los libertarios no tenemos un canon libertario, sí que hay un canon conservador. Pues si ven la obra de Russell Kirk, por ejemplo, la mentalidad conservadora, ahí se ve un canon conservador de libros clásicos, de gente así de derechas, de Walter Scott, de Fenimore Cooper, gente así muy de derechas, muy elevada, que defendía sus viejas tradiciones, los viejos valores, las cosas que hagan. Entonces, ahí vemos que hay un canon, que los conservadores, nosotros no tenemos un canon parecido. No tenemos una serie de libros o de autores que todos reconozcamos como propios y unos libros que leer, unas cosas en las cuales educar a los libertarios más jóvenes, a los chicos, o de familiarizar con estas cosas. Por lo menos no está elaborado, no lo puedo decir. Sí que es cierto que buena parte de los austriacos, los libertarios, o buena parte de ellos, han escrito sobre literatura. Por ejemplo, Mises escribe en La mentalidad capitalista, dedica buena parte, o un par de capítulos a estudiar la literatura. Él es muy crítico, por ejemplo, con la novela negra. Con la novela negra americana, estaba pensando en Chandler, estaba pensando en Hammett, estaría pensando en Chester Higgins, estaría pensando en James M. Cairn, que eran todos autores comunistas. Entonces, lo que critico es que, por ejemplo, engloba toda la novela negra en el ámbito de la izquierda del socialismo. Y es cierto, la novela negra fue un agente pues, en su momento de atacar, corroer a los ricos, a la gente que tenía dinero, de pintarlos como gente corrupta, abyecta, y atacar el proletario, el pobre, siempre era lo bueno. Pero creo que equivocan con la literatura de ficción, que buena parte de la literatura negra es derechas. Borges escribió, como sabe el profesor Krause, o como un libro reciente Abraham Luiz escribe sobre estos temas, Borges era un señor filosóficamente anarco-conservador o anarco-capitalista, no, pero era una persona anarquista conservadora. Pues escribe novelas negras, escribe con Pío Casares los 6 cuentos de Isidoro Padori, que era un detective ciego cabellín. Para que Borges estaría frustrado, supongo, también además, porque su novia Estela Campo se fue con un poeta gallego comunista. Como que aún le haría más atacar a estas ideas. Se llama Lorenzo Varela y fue premio de Lorenzo Varela. Pero bueno, por ejemplo, Mickey Spillane, que es un autor de novela negra, era un autor muy de derecha, era así muy de Riddle, era muy de cosas. Agatha Christie, por ejemplo, buena escritora de derecha, thatcherista, defendía la Inglaterra británica tradicional, porque hay una diferencia entre la novela negra americana y la novela negra inglesa. Una es más conservadora, los rojos de Philpott, por ejemplo. Te digo, Mises se centra mucho en la lucha cultural. Lo primero que le da esa importancia es decir, cómo nosotros perdimos el mundo de la cultura, cómo perdimos el mundo del cine y cómo perdimos el mundo de la literatura. Entonces Mises reclama eso, ataca a los intelectuales también con saña y con furia y lo explica. Rothbard escribió obras de teatro, y Rothbard era crítico de cine, aparte de muchas otras cosas que escribía y le gustaba hacer críticas de cine y críticas literarias, tiene críticas literarias muy buenas. Incluso escribió teatro. Mozart es un rojo, criticando a Ayn Rand. Es una de sus obras de teatro, no tuvo mucha discusión, pero le gustaba también el mundo de la cultura y de este tipo de cosas. Pero sobre todo, el principal escritor de esto es Henry Hadley. Henry Hadley, poca gente sabe, porque aquí no está muy difundido, ahora va a ser reeditada de nuevo, porque Henry Hadley escribió una novela, El Gran Experimento, que ahora se llama El tiempo vuelve atrás, en la edición nueva, que es el título original británico. Es una novela sobre el socialismo. Nos piden una sociedad comunista. Se plantean todos los problemas de cálculo económico, se plantean todos los problemas de precios y el protagonista poco a poco va descubriendo cómo se elaboran los precios y cómo se va haciendo este tipo de cosas y los problemas teóricos y reales del socialismo se van descubriendo en esa novela.
una novela gorda, pero muy interesante, creo que va a ser radicada. Pero además Hank no solo escribe novelas, es que Hank escribe crítica literaria. Hank fue un gran crítico literario. Fue creo que el crítico literario de The Nation, un periódico cultural, él era periodista, un periódico cultural norteamericano de gran prestigio. Fue crítico cultural de muchos tiempos y tiene publicado un libro sobre la nueva crítica. O sea, que la idea de que nuestra escuela no se preocupa de estas cosas no es correcta. Es decir, siempre se ha preocupado por la difusión de la cultura y por la batalla cultural. Por ejemplo, también después, ya sin entrar ya en los austriacos, por ejemplo, Ayn Rand se discute si es austriaco o no es austriaca, tiene temas austriacos. Ella fue alumna de Mises en el seminario en la Universidad de Nueva York, en su seminario. Pero es la novelista, digamos, libertaria por excelencia. Porque la novelista que no solo domina los recursos de la ficción, sino que sus temas son claramente capitalistas. Mi favorita de ella es El manantial, más que Arras. Hay gente que le gusta más Arras, a mí me gusta más El manantial. Aunque en un libro reciente, profesor Cotarelli, un libro que se llama Literatura y Política, que es un libro que analiza la obra y el pensamiento de Ayn Rand, critica a Ayn Rand, precisamente porque al final de sí puede ser cuento consigo misma, porque Howard Roark al final derrumba o dinamita su propia obra, pero la obra no era suya, es decir, no tenía derecho a destruir una obra que no era suya. Entonces empieza ahí con un debate sobre si era verdaderamente pura en su liberalismo Ayn Rand, ¿no? Después, por ejemplo, también David Friedman, que dentro de los libertarios son capitalistas clásicos, toca mucho el tema. Por ejemplo, la maquinaria de la libertad, David Friedman le da mucha importancia a la literatura. Al final, en su capítulo final, en la bibliografía, estudia varios de los libros que a él más le llama la atención. Se centra sobre todo en la ciencia ficción. Y yo quiero hablar de ciencia ficción porque quiero hablar de más cosas. Digo que el primer punto es que los austriacos siempre le tienen mucha importancia a la cultura. Y es una cosa que no se debe olvidar. Que tenemos también batallar en esos ámbitos, y probablemente la batalla en esos ámbitos puede ser incluso más eficaz que en otros ámbitos. Por lo menos eso tenerlo claro, y a la gente de letras, a la gente que le gusta este tipo de cosas, o gente que estudia economía, ingeniería, eso sí, pero que le gusta las letras, que lo tenga siempre muy claro. No solo es... La gente no se convence solo por racionalidad, no se convence solo porque le expliquen los argumentos y le expliquen las cosas. Tiene que llegar también a emocionarlo, tiene que llegar a implicarlo, tiene que vivirlo él también como una lucha. Eso es muy importante. Después también dentro de la escuela austriaca hay crítica, hay autores, hay una pequeña rama de autores que se dedican a la crítica literaria desde el punto de vista austriaco. El principal es Paul Canto, o Darío Fernández Morera, que tiene un libro que se llama Economics and the Literature of Liberty. Creo que hay muy poco de eso traducido. Va a ser traducido en este libro, me parece que también ahora, pero es un libro que explica pues, así varias obras literarias clásicas, el Quijote. Explica, por ejemplo, la obra de una gran autora que a mí me fascina, que es una de las viejas damas del sur, que es Vila Cáceres, por ejemplo, Los Pioneros, y una serie de autores que explica allí, que estudian literatura, a Percy Shelley, estudian una serie de autores que estudian desde el punto de vista austriaco. Entonces van viendo cómo analizan el dinero, cómo analizan la función empresarial, cómo analizan la competencia empresarial, por ejemplo, analizan las políticas económicas de Sancho Panza, Nietzsche, Sancho Panza, que regulaba los precios en la isla Baratán. Ponía control de precios al calzado. Don Quijote era más arrancado. Sancho Panza era más así, más de esa escuela. O sea, analiza esas cosas. Fernández Morera, hay Robert Mendenhall, que es un libro muy bueno desde el punto de vista también austriaco, Literatura and Liberty, y sobre todo Russell Berman. Por desgracia ninguno de ellos está traducido. Russell Berman, Fiction Set You Free, la ficción te hará libre. Es un libro que también analiza la ficción y literatura desde un punto de vista libertario. No está traducido ninguno de ellos. Después hay que recurrir a los críticos clásicos, pensando, por ejemplo, en Lionel Trilling, padre de todos los neoconservadores, pero es un crítico que, digamos, se aparta de las corrientes tradicionales del marxismo literario que hay a día de hoy. Arnold Hauser, rector de literatura y el arte, que era un libro así muy marxista, muy dialéctico, pues apartan de ese tipo de literatura y plantean una crítica cultural distinta. En el clásico también Harold Bloom, el canon occidental, cómo leer y por qué, dónde radica la sabiduría, el canon del ensayo, el canon de la poesía, es un gran crítico liberal que por lo menos mantiene una postura muy coherente con la de la cultura austríaca de juzgar la obra por sí misma, por sus valores estéticos, no por su trasfondo cultural, como hacen los marxistas, sino por modernos. Entonces, Trilling, Alfred Kaufmann, que también era un socialdemócrata, pero nunca fue marxista tampoco, por ejemplo, Kenneth Burke, por ejemplo, son algunos de los autores que pueden servir de referencia para introducirse al mundo de la crítica
más o menos libertaria o conservadora o neoconservadora, que son distintos. Pero bueno, es lo poco que hay, así que nos orienta al marxismo cultural. Yo ahora quería tocar unos pocos temas de la literatura. A ver, yo no soy un crítico literario, yo no soy un especialista en literatura, soy un humilde profesor de política que le gustan estas cosas, le gusta leer desde muy pequeño. Yo creo que incluso gracias a la lectura de novelas, de ficción y así, yo llegué a descubrir estos mundos de la economía, así, porque a mí me gustaba leer, entonces empecé a leer con mis novelitas, mis cosas, y después llegué a cosas como más profundas. Pero si no, yo creo que si no hubiera leído de pequeño aquellos relatos, aquellos libros, no habría llegado a estas cosas económicas o políticas que llegué después. Como antes decía, en nuestra disciplina se centra sobre todo en la ciencia ficción. Ignacio Medina hablará más adelante de este tema. Pero claro, siempre pasa que el mundo ANCAP nace o de Ayn Rand o nace de la ciencia ficción. La ciencia ficción estamos pensando obviamente en Robert Heinlein, supongo que todos conocen. La Luna es una cruel amante, es una sociedad, así que ya se hablará de Medina de ella, es una sociedad lunática llena de marcianos lunáticos anarcocapitalistas, que hacen una sociedad muy buena. Conrad Bluth, el síndico, también es una sociedad en la Tierra pues, gobernada así de forma más o menos anarcocapitalista, pero con sus mafias gobernando, sus mafias privadas, esas cosas así. De Robert Heinlein, por la forma que más me gusta es las tropas del espacio. Son los terrícolas que pelean con una especie de marcianos socialistas. Los marcianos socialistas tienen un ente de planificación central, como buenos socialistas, que al final tienen una especie de gobierno socialista de planificación central que gobierna toda la guerra y al final es derrotado precisamente por ese exceso de planificación central. Por eso es muy interesante, porque plantea el problema fundamental de todo el socialismo, el problema del cálculo y el problema de la planificación central. Pero yo de las novelas, por ejemplo, también destacaría, por ejemplo, a Stanislav Lem, Memorias encontradas en una bañera, es una crítica también de la burocracia y del papel del Estado. Es una novelita pequeña, que me recuerda mucho al Castillo de Kafka, son libros muy parecidos. En mi tesis la usé mucho para explicar el tema de la burocracia, Memorias encontradas en una bañera, pero yo de la intervención destacaría un libro que son tres, es un libro muy bueno. El Cryptonomicon, de Neil Stephenson, no sé si alguno lo conoce, parte de mí. ¿Por qué? Se toca el tema de la criptografía. La criptografía es un tema que tiene que ver con la libertad en el ámbito de la información. La criptografía es todos aquellos algoritmos, todas aquellas herramientas que impiden que nuestras comunicaciones o que lo que nosotros expresamos sea conocido por todos. O sea, que solo aquellos que están encriptados, solo aquellos que están cifrados, solo aquellos que tienen acceso a otra clave pueden conocer. Fue en su momento creado como una defensa frente al Estado. El Estado quería abrir la red, quería acceder a todas nuestras cuentas, datos, cifras y cosas por el estilo, quería entrar, digamos, en todo lo que tenemos nosotros, nuestras cuentas de Facebook, nuestras cuentas corrientes, nuestras cuentas de quería entrar en todo, que el Internet fuera abierto. Una serie de informáticos libertarios le plantaron cara y lograron a través del encriptamiento cosas como Bitcoin, cosas de este estilo. Pero es toda una lucha de informáticos libertarios. Esto es narrado no en una novela, en un ensayo que se llama Crypto, un autor que se llama Levy, y explica toda la lucha de los informáticos libertarios, los míticos ANCAPs, así de que se miran así, que se miran así, hippies ANCAPs, que se miran así, hackers, que se miran así en las películas. Estos son los que lucharon por este tipo de cosas. Y el Cryptonomicon narra todo eso. Por cierto, el Cryptonomicon defiende moneda sana de oro y cristiana. Es una novela sana para un fan de libertad. Para que vayan aprendiendo. Entonces digo, en el mundo de eso yo recomiendo eso. Son tres volúmenes gordos, yo creo que está bien. Hombre, claro, a ver, son literatos, no son académicos, prometen fallos, no se meten en todos los temas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero que como novela, como ficción, creo que está bastante bien. Otra que me gusta mucho es El Señor de los Anillos. Y ahora no, es una reflexión sobre el poder. Es una reflexión sobre el poder, reflexiones sobre el poder, el abuso, que es una lucha entre el bien y el mal, entre las fuerzas del bien. Y que está ambientada en los tiempos de la Guerra Mundial, uno quita la libertad, los Estados libres y otros se lo matan. Me gusta por Fobidán. Fobidán, fíjese, no hay figura de poder en Fobidán. Se paga con oro constante y sonante. No hay nada de cosas así, que no paga con letras y cosas. Para un niño es la mejor educación. Efectivamente, fíjese, a lo mejor sí, el otro tiene un rey, pero en Fobidán no hay ninguna figura de poder. Los hobbits se autoorganizan. Una sociedad pacífica y bien organizada.
Entonces, como fantasía, yo me quedaría con estas. Pues supongo que alguno... Yo no quise entrar más porque Medina va a hablar más de cosas así de literatura. Entremos ahora en la literatura política. Y esta es una cosa de libros de literatura que hablan de política y libros de literatura que hablan de economía. La literatura siempre fue uno de los elementos claves de la educación para el estatismo. No hay sistema educativo en el mundo que no tenga un apartado de literatura nacional. Y todos tienen, incluso ahora se encuentran las autonomías, también tienen su literatura nacional. Nosotros no estudiamos literatura. No estudiamos cada uno estudiaría literatura según lo que le gustara. Pues me gusta la literatura de ficción, me gusta la literatura erótica, me gusta la literatura amorosa, me gusta la literatura histórica, cada uno leería de los suyos y sería muy formando su propio canon. No se trata de crear un canon literario nacional que normalmente está pensado y seleccionando cuidadosamente las obras que se escogen de esas personas para establecernos una especie de canon de construcción de esta nacional. Yo siempre digo que uno de los libros más peligrosos que leí es Marco. Marco, ¿se acuerdan de Marco, no? El de la serie de televisión. Yo comparo a Marco y la vieja Maya como los constructores del socialismo en la mente de los chiquillos. Marco, por ejemplo, Marco ha sacado un libro del mundo de Dame que se llama Corazón. Me parece un libro infantil muy bueno, hasta que lo lees con auténtica bomba lo que quiera. Es un libro pensado para construir el Estado italiano, de principio a fin. Todos los italianos somos hermanos y cada protagonista del cuento es de una región de Italia, todos ellos luchan contra los malos austriacos que los quieren invadir y todos ellos son solidarios entre sí, seguimos a nosotros. Es un libro demoledor, pensado para ser enseñado en las escuelas y para construir el imaginario de algo que no existía, que era el Estado italiano. Es un libro escrito para eso. Y Marco forma parte de eso. La vieja Maya, obviamente, supongo que lo sabrán todos ya. La vieja Maya fue... Los cuentos de hadas, a mí me gustan mucho también como literatura, me gusta mucho para educar a los niños, los cuentos de hadas clásicos. Antes, en Grimm, para gente que antes un monárquico, conservador, danés, los Grimm, que estaban en los parlamentos alemanes, por la derecha, la gente... Y esos cuentos que hay, bueno, príncipes, hay varias cosas, se pagan mucho oro, no hay cosas raras, se miran así, gobiernos limitados y cosas por el estilo. Pero siempre príncipes, reyes, no nada de repúblicas, comités, de asamblea, bien ordenados, para enseñar a los chiquillos cómo es un gobierno bien ordenado. Y los valores que se transmiten ahí son de lealtad, honor, tipo de cosas. Un filósofo, un escritor socialista alemán, llamado Waldemar Ronsels, se da cuenta de ese fenómeno y decide escribir un cuento de hadas socialista. Un cuento de hadas, un cuento infantil para los niños, siempre querían más la abeja. La abeja se la ven, no tanto en la serie, que se la ven en el libro, ven aquí, bueno, pues las abejas son todas iguales, antes la comían aquí cada abeja y le van contando a las personas esos cuentos. Son cuentos simples, obviamente no son muy elaborados, pero cumplen su función de iniciar a los niños para escuchar. Es decir, la lucha de las ideas también hay que darla en los cuentos infantiles. Pues digo, yo aquí no estoy hablando de adoctrinar a nadie, digo, la lucha hay también, claro, tampoco dejar que te adoctrinen a ti. Entonces me explico. Tienes que explicar, porque hay una serie de valores. Pero digo, en la literatura, bueno, aquí ya abunda más. A mí me gusta mucho Quevedo. La hora de todos, por ejemplo. Para empezar ya a entrar. Quevedo es muy antiestatista. Quevedo es un pesimista agustiniano y es muy duro con el Estado y con sus agentes. Tiene unas escrituras de la más dura que viene. Marco Bruto también, por ejemplo. Pero en la hora de todo está siempre criticando a las figuras de poder del Estado de su época, criticándolas duramente. Además, cita la vieja frase de San Agustín, la da, porque quien roba una gallina es un ladrón, quien roba una provincia es un rey. Pues me explico que la cuestión es fiscal, como decía San Agustín, si yo tengo un barco soy un pirata, si tengo 1000 barcos soy un emperador. Entonces, es una crítica esta feroz y pero todas las figuras, el recaudador de impuestos, las va criticando y todo. Entonces me empezaría por ahí. A mí me gustaría citar obviamente a Rabelais, Gargantúa y Pantagruel, la abadía de Belém, la abadía de Antequera, que es un prototipo de sociedad anarquista, donde no hay reglas, donde no hay poder establecido. También la novela, y esto voy a ser la que más me impresionó a aspectos del poder, es un viejo liberal alemán, Heinrich von Kleist,
ustedes no lo conocen. Pues tiene un libro que se llama Michael o Michael Kohlhaas. No sé si alguien conoce este libro. Es de lo más duro que vivió contra la arbitrariedad, el abuso, la injusticia del Estado. Además, tiene unos elementos muy libertarios. Está traducido, casi nadie lo conoce. Michael Kohlhaas, está basado en un relato de una persona que le hace una justicia al Estado, que abusan de él, que le monta una guerrilla, que hace un todo va en cadena de cascada. Es un libro ya olvidado porque poca gente sabe de esto. En ficción también, por citar algunos, hay muchas cosas. Ustedes, por ejemplo, citar las 6 novelas de Gore Vidal. Tengo una de ellas aquí. Las novelas históricas. Gore Vidal es un autor que tiene mala prensa, tiene elementos izquierdistas, pero tiene una crítica del poder fantástica. Por ejemplo, en Lincoln, en Burr, en 1836, en Hollywood, en Imperio, que son las que componen la sextalogía. Es decir, en esas obras va discutiendo siempre cómo son los intersticios internos del poder, cómo se toman las decisiones de invadir países, cómo se toman las decisiones de hacer políticas económicas, ¿verdad? Y todo lo ve como una banda de bandidos organizada. En su literatura desmitifica todo, desmitifica a los padres fundadores, que eran unos negreros, que tenían negros, pero desmitifica todo. Los padres, una banda de bandidos. Ahí es donde cuenta que Lincoln le pegó la sífilis a su mujer a sabiendas. Por ejemplo, sabiendo que tenía, no dudó en permitirse. Por ejemplo, no, cuenta toda esa banda que era, decir, que al final no, los grandes padres, aquí en el Monte Rushmore, ¿no? Pues con sus tapas, sus caras, y los padres que tienen uno por uno con biografías y diciendo que al final era una banda de casi todos de bandidos, de gente mala, que se coaligaba entre ella para hacer cosas. Por eso es tan importante estos libros. Y por ejemplo, ya en la antigüedad, por ejemplo, también las obras de él, ¿no? Son las históricas de Gordiano, la Costa, por ejemplo, que a mí me gusta mucho ese tipo de cosas. Pero digo, es un novelista que eso lo borda, es decir, claro, sus perspectivas son de izquierdas, pero como describe la interioridad del poder, yo no vi libros iguales. A mí me encantan todos estos. Como también Robert Graves, por ejemplo, yo Claudio. En este caso ambientado en el Imperio Romano, también explica todas las interioridades del poder basadas en las fuentes clásicas. O en esta línea, George MacDonald Fraser, todas las aventuras de Harry Flashman, que también es como una literatura, digamos, menor. Es un señor, una especie de pícaro en los tiempos del Imperio Británico, que anda por ahí, pero está introducido en los mecanismos del poder y al final, también con base histórica, demuestra que todas las grandes decisiones del Imperio, la gloria del Imperio Británico, fueron hechas por bandidos para hacer cosas globales y sacar beneficio y lo va sacando todo tipo de cosas. Por ejemplo, Harry Flashman en los Pieles Rojas te va explicando cómo le quitan las tierras a los indios, cómo le hacen todo tipo de cosas a través de los generales, los gobernantes, tipo de cosas. Y es una persona que, digamos, que es una persona que es un pícaro que anda por el mundo y que va prestando el poder. Se va enterando de todo, es muy bueno. Le recomiendo toda la serie de Harry Flashman como cosas de este estilo. Entremos ahora ya en novelas críticas del poder. Podemos hablar, por ejemplo, de novelas críticas con el socialismo. La clásica es el Chipero Gulaga, que está narrada, pero bueno, es más bien una crónica que un libro de ficción, pero está muy bien narrada. O sea, su protagonista, sí, la Chipero Gulaga es Orcelis, supongo que es conocido. Pero como novela, a mí me gusta mucho Del Cero al Infinito, de Arthur Koestler. Es una novela basada, Arthur Koestler también tiene otra obra que se llama Espartaco, también más que hablan de los sueños de las utopías y de los sueños de las utopías también La Guerra del Fin del Mundo, de Vargas Llosa, que es un libro que a mí ese programa me gusta, pero no a estos efectos. Pero ¿por qué Del Cero al Infinito? Del Cero al Infinito se lo narra, está narrado desde la perspectiva de Buhari. No se cita el nombre de él, pero el protagonista, por lo que dicen los críticos, es Buhari, y razona como Buhari. Buhari, como saben, fue alumno estudió con los Austriaca, fue alumno de Bombard en Viena, escribió un libro contra la escuela austriaca, que se llama La economía política del rentista, y fue el gran arquitecto del comunismo. El compañero Raceski escribe el ABC del comunismo, que es la gran obra teórica de cómo se va a construir este nuevo después. Y también después fue el arquitecto de la NEF, fue el arquitecto de la nueva política económica. Buhari, como sabe, cae en desgracia, como Raceski, como Zinoviev, como muchos otros.
y es ejecutado por el Estado. En esa novela los juicios, todo como humillan a la persona, como la acusan falsamente, como la obligan incluso a autorretratarse de cosas que no hizo, es genial. Y es un libro además que no es muy gordo, se llama Del cero al infinito. Sobre la Rusia más contemporánea, yo recomiendo Rayante porvenir, de Zinoviev, o más recientemente Abundancia roja, de Spufforth. Es un libro muy interesante, también semi-novelado. Eso para criticar al mundo. Después, en plano literario, pues el doctor Zivago, de Boris Pascoe, también habla de estos elementos. Si quieren criticar sobre la literatura contra el nativo, por ejemplo, a mí me quedo con una. Hay muchas, ¿no? Por ejemplo, Las benévolas de Jonathan Little. Yo me quedo con una. Juventud sin Dios, de Odon Maupa. ¿Por qué? Hay un claro, una juventud privada de valores privada de valores religiosos, para el trascendencia al final es pasto de ideologías estatistas. Y como el estatismo trata de quitar la vieja fe religiosa y transformar esa fe religiosa en una religión cívica del Estado, de obediencia al Estado, dar la vida por el Estado, todo. Es muy interesante ese libro, se llama Juventud sin Dios, y toca este tipo de temas todos. Hay distopías, es un tema que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, antes habló de 1984, pues, probablemente la mejor, pues, una novela de la nueva lengua y cosas así, o la lengua de palo, decían los soviéticos. Un mundo feliz. Un mundo feliz es una distopía también, que habla de una sociedad pues, toda feliz y una cosa así. Que a mí me llamó mucho la atención por un punto que me gusta también discutir aquí. Que uno de los rasgos del mundo feliz es que la igualdad extrema es imposible si no limitamos incluso la propiedad de nosotros mismos. Si se fijan, en un mundo feliz todos somos de todos. Es una de las clases. Ninguna persona se puede negar a otra. No para tener relaciones sexuales con otra, o a ser amigo de otra, no puede negarse nadie a otro. Porque en última instancia, la desigualdad humana es la desigualdad de darnos o quitarnos a nosotros mismos. Toda desigualdad, en última instancia, creo que podría ser reducida a eso. Yo me doy o me quito. Si yo soy una persona, que soy un médico, soy una persona así, tengo tu vida ante mí, yo te puedo cobrar, o yo puedo darme o quitarme. Si yo puedo darme o quitarme, puedo negarme a hablar contigo, a tratarte, a atenderte, etc. O sea, que me pagues. De ahí derivan nuestras rentas como profesionales, derivan de estar en un sitio. Yo rayo cobra porque está a una tertulia y cobra porque se puede decir que no va. No se me explico. Para que esté allí, y nosotros en nuestro puesto de trabajo cobramos porque podemos decidir ir o no ir. Desde el momento en que nos quitan la libertad de ser nosotros mismos, nuestra libertad de darnos de propia, se empieza a ver desigualdades. Porque hay personas que son más agradables que otras, y todos quieren estar con ellas, personas menos simpáticas que quieren estar con ellas, de ahí se empiezan desigualdades. Por eso, toda sociedad igualitaria tiene incluso que aniquilar la propiedad de uno mismo. Es decir, una persona que no puede hacer lo que quiera consigo mismo, ya no solo con sus bienes, consigo mismo. Eso es una cosa que me da mucha atención de esta novela. Después también está La guerra de las salamandras, de Karol Capek. Es un escritor checo, que también fue el que acudió el concepto de robot, en su novela Ruh. Pero en La guerra de las salamandras también se ve que unas salamandras empiezan a levantarse, a rebelarse contra la dominación humana y hacen una serie de guerrillas, pero como al final el Estado nacionaliza o educa y adoctrina a las salamandras hasta hacerlas buenas. No se me explico. Es una metáfora de la educación infantil. No se me explico cómo va, en mi opinión, en mi lectura del libro, cómo va poco a poco el Estado, a las salamandras van gobernando hasta que se hagan nacionalistas, obedecen al Estado y sean racionalizadas por la lógica del Estado. Por supuesto, para el grandísimo Robert T. Warren. Todos los hombres del rey. Eso no puede quedar sin citar. Bueno, muy de derecha, muy del sur. Gente sin activo. Llaman clásico. Que los estudiantes sabían de memoria la tierra baldía de ese. Eso es un misterio que antes. Cualquier estudiante de vuestra edad sabía la tierra baldía de memoria. Por apuntes, por tweets. Temas económicos. A mí hay un autor que descubrí en que se llama Lin Menzú. Tenemos que todo el siglo XVII en Chile. Estaba leyendo 12 relatos chinos. Estaba leyendo cosas culturales. Estaba leyendo un chino. Y veía sus cuentos, era un mandarín. Y de repente una sorpresa.
e fa describir un hambre en una